Queridos amigos, tengan ustedes muy buena noche y por fin empieza nuestra última jornada recorrido maratón con los candidatos presidenciales de la derecha, esperando que se haga una unión y que entre estos primeros cuatro candidatos que vienen esta semana salga el nuevo presidente de la República. El día de hoy tenemos al exministro de Defensa, al ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Antes de darle el inicio, recuerden que hoy está Juan Carlos Pinzón, mañana a las 8 de la mañana viene la generala de Uribe, María Fernanda, a las 8 de la noche, María Fernanda Cabal. Pasado mañana a las 8 de la noche viene Abelardo de la Espriella. El día miércoles rematamos con Santiago Botero, 4 candidatos presidenciales. Escúchelos hasta el final. Empezamos, doctor Pinzón, buenas noches, bienvenido al canal de La Verdad. Mi mayor Rodríguez, muy buenas noches. Me honra mucho estar en su programa. Reconozco su esfuerzo y su categoría en todo lo que está haciendo. Muchas gracias. Bueno, sí, señor, vamos a empezar directamente. La entrevista está dividida en secciones, empezando con Andrés Úsuga, después viene una mía, nos vamos rotando y hay una parte de preguntas y respuestas rápidas. Son preguntas directas, sin contemplación a la yugular, como estamos acostumbrados en el canal, y vamos a darle la entrada a nuestro amigo personal, para mí una de las personas más inteligentes que hay en Colombia, Andrés Úsuga, bienvenido. ¿Cómo estás? Hombre, mi mayor, muchísimas gracias. Un saludo especial para ti, para el doctor Juan Carlos Pinzón. Muy complacido de que esté aquí con nosotros y le cuento por qué nos conocemos. Cuando yo estaba terminando lo que ustedes le dicen en el ejército, la pesada, o sea, segundo año de la escuela naval, llegó Germán Rodríguez. Y desde esa época nos conocemos, imagínense, 28 años. Hace eso. Bueno, Andrés, empieza que tú tienes la primera pregunta. Primera pregunta. Yo quiero saber, porque le he escuchado en todas las entrevistas que le hemos seguido, es muy importante para usted su árbol, su raíz, sus raíces militares. Cuéntenos un poquitico, porque yo siento que hay una marca grandotota. ¿Quién era el coronel Rico? O sea, lo queremos conocer a usted, pero queremos saber, oiga, ¿quién era ese señor? ¿El señor dónde nació? ¿Cómo así? ¿Por qué termina en el ejército? Del arma de infantería, el hijo del coronel Rico. Háblenos del coronel Rico, que en paz descanse. Si mal no es. Hombre, muchas gracias, mi capitán. También le agradezco mucho por la oportunidad. Pues mire, yo vengo de una familia militar que, si me voy y recorro todas mis raíces, da como 150 años de historia para atrás. Eh, ¿Cómo será que cuando ocurrió la guerra de los 1000 días tenía yo familia en el mundo del ejército conservador e incluso de los ejércitos de Uribe liberales? Y se enfrentaban en el campo de batalla. De ese nivel no Ah, vea, le muestro. Lo que tengo aquí, vea. señor. Sí, señor. Por eso ese Buenísimo, libro muy bonito lo muy escribí recomendado. con el hoy coronel Rodríguez, historiador del ejército, y le agradezco mucho porque fue una gran conversación en ese tiempo. Pero para acelerar un poco, el general Rico fue un soldado. Él fue soldado en la Guerra de los 1000 días, participó en alguna de las batallas, era un soldado reclutado como a los 15, 16 años, y después, cuando se hace la reforma militar de 1907, entra al primer curso de oficiales de esa reforma que se hace con una misión chilena, y se gradúa como oficial. El Para, teniente Asmussen, ¿no? así es, entre otros, ¿no? Ahí hay varios ahí, los capitanes, bueno, se me van ahorita todos los nombres, pero fue toda una misión importante de ese O, tiempo. o sea que usted viene con legado militar, su familia es militar entonces, ¿quién más? Toda. El más largo legado, yo creo que mi apellido Pinzón va hasta muy largo, por el lado rico de mi padre, hasta muy largo. Pero este bisabuelo, para hacer la historia corta, el soldado se gradúa como oficial, estaba de comandante en uno de los batallones en Bogotá, se da la guerra con el Perú, le ordenan crear el destacamento Putumayo y básicamente baja Año con todo el 32, batallón, ¿cierto? año 1932, Sí. baja con un destacamento completo, entran por Neiva, cruzan al Putumayo por la selva y llegan hasta un punto que hoy se conoce como Puerto Leguízamo, que en esa época Ah, se conocía como Puerto Caucayá. Y allí, con las cañoneras de la Armada, porque además fue una operación totalmente conjunta, aviación, Armada, Ejército, toman
el río Putumayo unas horas abajo y entran a territorio peruano y se toman en el punto de Huepí, la base de Huepí de los peruanos y entran hasta Santa Rosa. Y esa fue la gran victoria militar de esa guerra en territorio Mm, peruano. Y por supuesto que siempre me sentiré muy honrado de llevar la sangre de ese bisabuelo. sí. Porque luego pasaron los años y por supuesto mi padre fue militar, muchos de nuestros parientes han sido militares. Yo nací, crecí, bueno, nací en el hospital militar, crecí en los cuarteles del glorioso ejército, vivimos por todas partes. Y luego en el colegio me tocó mi pequeña dosis de milicia, que es pequeña comparado con los militares, de verdad lo digo con respeto, porque obviamente ahí prestábamos servicio militar cuarto, quinto y sexto. Fui brigadier mayor de mi compañía. ¿Usted fue el brigadier mayor en el colegio? En el colegio, sí era el brigadier mayor en el colegio, mi mayor. ¿Y eso Y, cómo se escogía? ¿Eso era el primer puesto en Bueno, notas, en actitud militar? ¿Cómo es eso? eh, yo eh, creo que eh, era una mezcla entre notas, era una mezcla de actitud militar, que obviamente había, y también era una mezcla, debo decirlo, entre cómo lo conocían a uno por los padres o no, y eso un poco creaba también una realidad. Pero fui muy honrosamente brigadier mayor. Creo que mis notas y mi compromiso con la vida de las armas en esa época era extremo. Y bueno, ejercí. Luego Y pasaron. aclaremos algo, ¿no? El Patria es un colegio público. La gente no sabe eso. El Patra es un colegio público donde vamos a estudiar hijos de militares y civiles al servicio, esencialmente el mm, ejército. También hay bueno, gente de la Armada, incluso hasta de la policía, de la Fuerza Aérea, pero son todos, ujú, desde la gente que sirve como conductor hasta los sí. oficiales, suboficiales, todos. ¿Sus compañeros hoy son generales o qué? ¿O ya salieron? Compañeros ya hay generales, no, no, son generales Bueno, hoy en día, algunos de ellos. Yo no sé cuántos quedan en actividad, pero están en la antigüedad de ser generales. Y eh, do- termino yo llegando años después de ese legado familiar a ser viceministro de Defensa 3 años en el gobierno del presidente Uribe y 4 años ministro de Defensa en el gobierno del usted presidente Santos. empieza en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sí, claro, yo fui en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, representante de Colombia en el Banco Mundial, en la Junta del Banco Mundial, y luego fui viceministro de Defensa 3 años. Y Ah, me puse muy pero venga, ambicioso. aclaremos algo a la gente que nos está escuchando. Usted trabajó en el gobierno del presidente Uribe, en Uribe uno En o en Uribe Uribe. 1 era miembro de la Junta del Banco Mundial, nombrado por él. En el año 2004 me nombró y me fui para Washington a nombre de su gobierno y representando a Colombia. Y en el año 2006 hasta el año 2009 fui viceministro. Fue el año en que diseñé, porque lo hice en mi propio computador, todo lo que fue el impuesto al patrimonio para fortalecimiento de las capacidades de las instituciones militares y de policía. Me Y ahí tocó de la mucho. mano con Hacienda, ¿no? Que ya había trabajado usted también allá. Yo ya había trabajado con Hacienda, entonces de la mano con Hacienda. Y ahí me tocó algo que poca gente sabe, dos tareas que me puso el presidente Uribe el mismo. Una, ponen una bomba en la Escuela Superior de Guerra. Me Claro. ordena crear un comité de seguimiento con todas las unidades de inteligencia y la fiscalía. Y a partir de allí yo cojo una experiencia que poca gente tiene en el país, que es básicamente la comprensión de las estructuras armadas y su persecución. El resultado de eso fue que gracias a todos esos trabajos que hicieron allá los expertos, pero que me tocaba a mí liderar, se dieron de baja todos los jefes de las FARC que estaban en el Sumapaz y que habían originado buena parte de los atentados terroristas en Bogotá. Pero que me generó una comprensión de la situación y una cercanía con nuestros militares y policías ya en la parte operacional. Y la otra tarea que me pusieron fue ayudar en el diseño y creación de lo que se conoce hoy como el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, ni más ni menos. ¿Esa fue idea suya? ¿Esa estuvo con usted cuando fue? Es una tarea que me ponen y vienen expertos del exterior, vienen gente incluso de Israel, vienen gente de los Estados Unidos y nos Sí. ayudan a diseñar esto. Y se crea primero la Jefatura de Operaciones Especiales y luego se convierte en el famoso SECOES, que tantas victorias dio. Y por eso, Germán, cuando llego a ser ministro de Defensa, la verdad es que nadie había conocido ese método como yo y por eso son los años, para que digamos la verdad como es el mayor número de miembros de nivel de comandante en las FARC Sí. abatidos en la historia del ELN y ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Sé que fueron. No quiero. 128 en el tiempo en que yo fui ministro, pero de las FARC fueron 54, comenzando por Alfonso Cano
y pasando por varios miembros del Estado Mayor Central, varios comandantes de frente. Mire, me acuerdo de una operación que se llamó Agamenón. Agamenón Claro. fue un bombardeo muy importante. Bueno, Agamenón es luego una operación que se hace Contra después de Otoniel. Rabat contra el Clan del Golfo. Pero previa a esa, hay un bombardeo muy famoso que se hace en el Caquetá. Y allí caen abatidos el mayor número de jefes de las FARC que nunca antes había caído. 42 cabecillas siendo o comandantes de frente, 7 de ellos, o reemplazantes de segundo nivel, o incluso de tercer nivel. Ese fue una operación extraordinaria. Escuché una cifra, más de 180 cabecillas que cayeron. 128, Germán, 128. Oh, 128 cabecillas. A eso De es lo los que le decían 44. los objetivos de alto valor estratégico, ¿no? Exactamente, los objetivos de alto valor estratégico, eh, los eh, famosos eh, MAVE. Doctor, los dos nos conocimos, usted no creo que se acuerde de mí, pero yo era un joven teniente de fragata o teniente efectivo cuando usted era viceministro de la Estrategia y Planeación, que me sacaron pues, de unos resultados operacionales y resulté por allá del ministerio. Entonces usted hablaba y yo por allá me acuerdo que me tocaba estar en el ministerio. Voy a recordarle un poquito quién es la persona que tenemos enfrente. Juan Carlos Pinzón, pues es economista, ¿no? De la Universidad Javeriana, maestría en la Universidad Javeriana, maestría en políticas públicas, tiene varios cursos en Harvard, En John Hopkins, en John Hopkins, en ¿cierto? John Hopkins, así es, ministro de Defensa durante prácticamente 4 años, embajador, ¿no? Embajador del 2015 al 2017 de Colombia en los Dos Estados veces. Unidos, secretario general de la presidencia, vicepresidente de la banca de inversión, asesor económico. Doctor, usted me va a disculpar, pero yo necesito ser muy de frente con usted y con la audiencia que nos está viendo. Pero muy de frente. Y vamos a hablar de su relación con el expresidente Juan Manuel Santos. Pregunta directa, ¿usted es el candidato de Juan Manuel Santos? ¿Usted es santista? ¿Cómo está la relación suya con él? Pues hombre, mayor, muchas gracias por la pregunta, porque se ha vuelto como una línea de ataque. Y honestamente el tema me parece absurdo. Llevo 8 años sin hablar con el doctor Santos. Yo entro en una diferencia y para ser franco, en una discordia, para no decir una pelea, porque termino bastante opuesto a varias de las cosas que se plantean en los acuerdos. Primero, yo salgo de ser ministro, a pesar de ser el más exitoso en resultados en la historia, porque me pongo a parar la aspersión de la coca, el uso del glifosato. Entonces me opongo, entonces me les volvió un problema. Mire que un día me encuentro con un embajador de Cuba y me dice, usted es el famoso Juan Carlos Pinzón. Y le digo, ¿y por qué me dice eso? Me dice, porque usted logró que lo odie el equipo de las FARC, que obviamente los odia porque cada 25 días le dan de baja a un miembro de sus comandantes, pero también lo odia el equipo negociador del gobierno. Yo le digo, ¿y por qué? No, que porque usted es un guerrerista y se opone a la paz. Le dije, no, yo no me opongo a la paz. Yo quiero que haya paz en Colombia, pero una paz donde no regalemos el país. Sí. Entonces, son las cosas que se vivieron. Y luego, cuando voy a la embajada, pues tengo dos momentos muy duros. Uno, el día de la firma de los acuerdos en Cartagena, yo voy y me salgo. Me paré y me fui. Y eso molestó a mucha gente. Me Ah, pero creó usted era, doctor, usted era embajador ahí. ser Cuando esa... embajador. Entonces vino todo el mundo. Eso invitaron al del Banco Mundial, al del BID, al del Fondo Monetario, congresistas, eso vino todo el planeta. Y yo tuve que venir y cuando vi esa situación, me amargó terriblemente, sentí mucho dolor y me paré y me fui. Y obviamente eso me causó ya una pelea. Y sí, me cometí un error histórico que fue hacer ese video del sí, porque me presionaban que tenía que hacerlo. Entonces fue un video más mal hecho que el carajo. Dije que sí, que voto por el sí, pero que si las FARC entonces no hacen, vamos a perseguirlos. Como yo después fui a la firma de la paz, llamada paz, el Acuerdo de La Habana, allá en Cartagena y me salí, tomé la decisión de votar por el no y voté no. Y eso es lo que le he contado al país, porque yo no tengo agenda, yo no tengo cuentos, yo no tengo sino hablar de frente siempre. Es la única manera como hablo y digo la verdad. Y cuando me equivoco, digo que me equivoqué. Y cuando hice algo bien, también lo digo. Pero
Yo no puedo entender cómo siguen con ese cuentico del santista y el santismo, cuando sí trabajé con el Bueno, presidente Santos, pero es que el presidente Santos fue presidente como continuidad del gobierno del presidente Uribe, porque es que el presidente Uribe fue el que lo señaló y lo Bueno, ¿usted se si siguió hubiera siente elegido a engañado? Mota. ¿Se siente engañado por Juan Manuel Santos? como todo el país. Quedé muy triste porque la verdad, una victoria militar que consiguió con mucha sangre y esfuerzo los soldados y policías de Colombia, a quienes quiero, a quienes tuve el honor de liderar, además de mi tradición familiar, pues obviamente me causó mucha tristeza cuando el acuerdo de La Habana empezó a tener todo tipo de concesiones. En mi opinión, las FARC entendieron muy rápido que había un afán enorme por firmar cualquier cosa y fuera de eso por obtener un premio internacional. Y lamentablemente, eso termina en que pudo más eso que el bien del país. Y ahí es Bueno, donde yo estoy de acuerdo. Porque yo, como ustedes, que son militares, fui criado a partir del amor de la patria, donde la patria y Colombia están primero y después está cualquier interés personal. Y en ese caso, primó más el interés privado y personal que la conveniencia de la patria. Germán, permítame, le hago una pregunta al doctor Pinzón. De pronto va a ser un poquitico incómoda porque va a ir un poco al detalle. Yo supe, ¿cierto? Con mis amigos adentro y cuánta cosa, usted no tuvo las mejores relaciones, inclusive desde viceministro, como con un equipo de trabajo que le tocaba estar ahí al frente, que era el doctor Sergio Jaramillo, que era el otro viceministro, ¿cierto? Y ahí había un Sí, equipo que inclusive hoy está en Washington, si no estoy mal, la doctora Juanita Guebertus y Mónica Cifuentes, pues su equipo de trabajo. Creo que habían unas tensiones desde eso y después ustedes se vuelven a encontrar en el gobierno Santos, ya usted como ministro, ya usted como DAPRE y este otro señor como alto comisionado para la paz. Esas tensiones son reales, fueron ciertas, porque yo siempre he sentido y siempre me han contado que había unas tensiones muy duras en esas dos posiciones tan claras por debajo del liderazgo del presidente Santos. eso es absolutamente cierto. Y mi crítica era que eran personas que realmente no querían a las Fuerzas Armadas y que estaban viendo cómo debilitarlas y que preferían creerle más a personas que estaban en la criminalidad que a los mismos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Y ya después la vida mostró dónde estaba cada uno. Algunas de estas personas han participado incluso en política por partidos de izquierda y en cambio yo me he mantenido exactamente en la misma posición. Entonces yo sí digo, eh, en esto siempre he mantenido exactamente los mismos puntos, la misma posición. Claro, yo soy el primero que cuando alguien viola la ley, no importa si es un uniformado, un conocido, pues me paro en la raya porque yo no acepto la violación de la ley por nadie. Pero por el otro lado, siempre he defendido a mis Fuerzas Armadas, siempre me he parado para estar al frente de ellas y siempre he hecho como me enseñaron desde mi hogar, que la defensa de la patria está primero incluso que ser buen amigo de un expresidente o de tener buenas relaciones. Honestamente, a mí me habría convenido mucho seguir de amigo del doctor Santos y haberme hecho el loco y hoy tener grupo político y demás, pues no podía. Y no podía porque Colombia es más importante y porque el amor y la defensa de mis Fuerzas Armadas priman. Y por eso al final terminé con tantos conflictos y fricciones con el doctor Santos y con otras personas. Yo lo que sí no he hecho nunca es ser un desobligante, un grosero. Yo respeto al presidente Santos, le tengo gratitud en lo que tuvo que ver con los nombramientos que me hizo. No puedo decir que eso no fue cierto, pero las diferencias de fondo no solo se dieron, sino hoy incluso recibo ataques a veces por parte de gente afín a él o de su familia o de gente que participó del proceso de sí. paz a esta altura. Esa es la realidad. Bueno, Doctor, doctor, bueno, usted va a perdonar que yo insista con lo mismo. Estoy leyendo los chats, estoy leyendo todos los chats, lo que están haciendo. Pero entonces, ¿cómo se va ante la opinión pública desmarcar de eso que estoy leyendo en ese momento en las redes? Le hago una pregunta, si estuviese en su poder, sabemos que es no, pero si estuviese en su poder, ¿usted le quitaría el premio Nobel a Juan Manuel Santos? Pues yo creo que sí. Yo no tengo ese poder, pero si me lo dieran a mí, yo lo haría y lo haría por dos razones. La primera, porque en Colombia no hay paz. Se han firmado 6 acuerdos de paz, se le ha dado todo tipo de beneficios a todo tipo de criminales.
Las Fuerzas Armadas han ganado siempre las guerras que tienen que ganar y Colombia no conoce la paz. Siempre se ha dejado al victimario por encima de las víctimas. Eso es infame y quiero ser reiterativo en eso. En Dos, ese me... Ok, dale, dale, Doc. mi segundo punto es que, por supuesto, no solo Colombia no tiene paz, luego no merece un premio por haber alcanzado la paz, porque al contrario, hoy tenemos más anarquía, pero adicionalmente porque ya en lo que tiene que ver con mi sentir, es que el premio que tiene uno cuando es presidente de la República es servirle a Colombia y es hacer el esfuerzo para que el país esté bien. Es el verdadero premio. ¿Por qué Colombia quiere tanto Uribe? Pues porque el presidente Uribe siempre está al frente, siempre está tratando de hacer lo que le conviene al país y se ha molido por el Colombia y ha pagado el costo, incluso infamemente, por haberlo hecho. Entonces, ese es el tipo de criterio, persona y visión que coincide con mi manera de ser y con mi manera de entender la vida. Bueno, sigue No, Andrés, por favor. gracias, Germán. Doc, de todos modos, vea, yo creo que hay mucha gente que lo identifica a usted evidentemente con los temas de seguridad y defensa, ¿cierto? Eso es muy claro. Y hay muchos que están conociendo hasta ahorita la faceta suya como economista. Me parece que es supremamente importante. Independientemente, sacando el tema de esa falsa paz de La Habana y de... Bien, yo le cuento algo. Tengo una demanda que voy a presentar ahorita contra Sí, señor. la, la, la B de la victoria, que me pareció la B de la venganza o de la vergüenza, contra ese decreto. Le pregunto algo. Eh, ¿Qué de ese gobierno de pronto usted, a pesar de que usted estuvo en el tema de defensa y seguridad, sí le gustó, sí le parece importante? ¿Por qué se lo digo? Para que la gente no vaya a decir después que es que esto es un Santos 3, independientemente de la paz, porque es que yo siento que la paz es innegociable. Creo que eso no va a avanzar el día que usted llegue, el 7 de agosto. No va a pasar nada con eso. De hecho, ahí hay 6 puntos que va a tocar replantear una cantidad de cosas. Pero, ¿cómo le decimos a la gente que usted no va a ser un Santos 3, independientemente del tema de seguridad y orden público? No sé, el tema económico, el tema agrario, el punto agrario, el punto de la política, mantener el tema de la justicia, no sé. ¿Cómo separarse de eso? Pues primero porque yo soy Juan Carlos Pinzón. Y esto es lo que yo quiero que la gente sepa. Es que yo ya me presenté en el año 2018 una candidatura y Sí. me atacaron los unos y los otros y aquí estoy parado. Y estoy parado y de vuelta, a pesar de que tenía la vida más cómoda de todas, como profesor, como académico, como miembro de juntas directivas, porque veo que Colombia va al descenso y porque de toda la gente que se ha presentado al tema presidencial, nadie tiene experiencia en seguridad. Ninguno tiene una relación de carácter bipartidista y cercano e influyente en los Estados Unidos y en otros países. Ninguno tiene una experiencia incluso en el manejo de temas de salud, que incluso me tocó tener. Y no veo o veo muy pocos economistas que realmente sepan de cómo arreglar el problema fiscal, de cómo confrontar además la posibilidad de crear un régimen de inversiones que lleve y baje las tarifas para nuevas inversiones en agroindustria, en tecnología, en minería, en hidrocarburos y por supuesto también en turismo. Esas son las cosas que están ahí y que tengo no solo la preparación y la experiencia para impulsar esto, a partir también de esas buenas relaciones internacionales. Es que la gente habla de Colombia en la OTAN. ¿Y quién creen que llevó a Colombia a la OTAN? Perdóneme, ese fue mi trabajo. Yo llevé a Colombia a ser socio global de la OTAN y luego, siendo embajador, Estados Unidos designa a Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN, tanto en el Congreso como en Mm, la Casa Blanca. sí, Ese es lo que son los logros que hay. ¿O cómo creen que, por ejemplo, hoy Colombia vende aguacate Hass o mango allá en Estados Unidos o el limón Tahití? Pues porque fue mi trabajo ir a luchar por eso. Porque era que cada año que estuve yo como embajador subieron los recursos que había en el Congreso, porque visité más de 360 congresistas. Yo soy una persona de planificación, de Y ejecución y de resultados. Lo demás es cuento. Hay gente que es buena para el TikTok. Hay gente que es buena para hablar de cosas, yo respeto eso. Ya quisiera yo ser bueno para todo. Yo lo que sé hacer es gobernar, ejercer, me preparé como poca gente, me he ganado becas en ese frente
Y por eso es que estoy aquí con mucho amor, con mucha visión y con mucha posibilidad de contribuir. A mí me da mucha pena, pero por ejemplo, cuando oigo hoy gente hablar de los temas de seguridad, con todo respeto les digo, yo no me vi ni las películas de Netflix para hablar de esto, ni me conseguí un amigo que me escriba un memorando a ver si opino de estas cosas. No, no, Sí. yo estaba en los centros de operaciones, estaba en los territorios, estaba en las selvas, estuve en todos los lugares de Colombia y siempre liderando con ese interés. Pero Sí. también me he preparado. Ojo, porque es Doctor, claro. pero ¿cómo va a gobernar usted? Sí. Mire lo que le hicieron al presidente Duque, las primeras líneas, guardias indígenas, mingas indígenas. Ahorita el próximo presidente va a recibir un panorama todavía peor, peor, peor. La gobernanza en el próximo gobierno, ¿es posible con este panorama enloquecido en el que tenemos? Sí, sí es posible, Germán, no tenga duda, pero para eso se requiere autoridad real y para eso se requiere alguien que sea capaz de reactivar, reorganizar y fortalecer las Fuerzas Armadas rápido, que pueda ir a Washington y consiga rápidamente recursos para recuperar todas las capacidades y adquirir nuevas capacidades y nuevas tecnologías, pero también que sea capaz de ofrecer un estatuto de inversión que lleve a mínimos el impuesto de renta, a no menos, a no más del 10% por 5 años, para que venga inversión masiva, tanto de colombianos como de países en el exterior y podamos acelerar el crecimiento económico. Nos va a tocar duro, Germán. Mire, yo les voy a contar anécdotas porque es que a la gente se le olvida. Este modelo de las azonadas no es un modelo nuevo. Yo viví dos y les voy a contar cómo actué en las dos, para que estemos claros de cómo actúa cada quien. A mí me hacen una zonada con 400 indígenas que se toman la base de Toribío. Sí, Se la recuerdo toman. bien. Es la del Uf, sargento que lo sacan sale cargado. cargando y sale llorando y fue muy triste, muy doloroso, pero para mí un momento inaceptable, porque sabía lo que venía. Ese día, al comandante del ejército, yo le digo, mire, mi general, si a las 6 de la mañana esa base no está recuperada, a usted le toca irse de baja y a mí seguramente me toca retirarme también, porque aquí lo que está en juego es la autoridad en Colombia. Pues se hizo una operación de asalto aéreo. Un batallón de fuerzas especiales fue dotado con escudos, con bastones de mando o bolillos, si se quiere, y se hizo el asalto aéreo a las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana estaba recuperada la base con todo el personal y, lamentablemente, unos indígenas seguramente descalabrados que Sí. nos pusieron denuncias y demás, pero se salvó la autoridad. Le voy a contar otro episodio. Estaba yo en Bogotá, estábamos en esa época de los paros campesinos, entonces hubo varios bloqueos. Yo personalmente aterricé en un helicóptero en Fusagasugá y le ordené al SMAT que estaba ahí que desbloqueara la vía y había que ver cómo corría la gente porque teníamos que tomar la decisión ahí personalmente, pero luego llego a Bogotá y cogieron 30 muchachos de un destacamento SMAT, como 500 tipos desadaptados y me dejaron como 10 con fracturas en los brazos, en las piernas, y esos eran los muchachos valientes. Fui los visité al hospital de la policía y la orden mía esa noche fue militarizar el centro de Bogotá. Le metimos 2.000 o 3.000 hombres, se capturaron como 200 de esos tipos y se llevaron todo el bolillo que tuvieron que llevarse para recuerdos de sus vidas, Sí. porque no podemos no ejercer la autoridad. Y hoy, cuando yo veo esas sazonadas, yo no puedo entender cómo no hay ya una directiva que ordene el uso de la fuerza proporcional en defensa de la vida del mismo militar y policía que está siendo atacado. Eso es lo que vamos a vivir. Yo le voy a ofrecer al país tranquilidad, un gobierno tranquilo, de amor por Colombia. Seré presidente de todos los colombianos, no de Sí. los que votan un color u otro. No estoy de acuerdo con andar arrasando a la gente porque votó mal. Pues obviamente estoy en desacuerdo, pero seré el presidente de todos. Pero Sí, a la señor. hora de ejercer autoridad, a mí no me tienen que probar a ver si hago un buen TikTok y pongo cara de bravo. Yo ejerzo la autoridad y ejerzo el mando. Eso lo sé hacer. Lo he hecho Sí. y los resultados están escritos. Bueno, Doctor Juan Carlos, precisamente en ese orden de ideas, ¿cuáles son? ¿Qué le podemos decir? Yo sé que usted es un hombre de resultados, eso se lo he escuchado bastante, de planeación y resultados, más que de cualquier otra cosa. La pregunta es, ¿usted qué tiene pensado desde ese 7 de agosto
para darle las primeras victorias tempranas al país. En esos 100 primeros días del gobierno que es tan icónico, los 100 primeros días de gobierno, ¿qué le decimos sin prometer? Porque yo sé que usted no es de hombre de promesas, sino de acciones. ¿Qué se le puede decir al país? Vea, en los 100 primeros días está recuperada tal cosa o está hecha tal otra. Doctor, antes de que me conteste, de paso esta pregunta, ¿cuáles van a ser las primeras órdenes que usted va a emitir el 7 de agosto a las 2 de la tarde del 2026? Muchas. Comencemos por eso, porque vamos a tener que llevar una cantidad de directivas presidenciales firmadas por mí ese mismo día a la hora de mi posesión para desmontar buena parte de las locuras que ha hecho este gobierno en materia de organización del Estado, en materia de decretos que han alterado el orden básicamente del país. Todas esas normas serán derogadas y serán establecidas los lineamientos que permitan una ejecución organizada del Estado. Pero va a tener que llevar algo así como unas 20 leyes el primer día, que estarán escritas y diseñadas, que tienen que ver con aspectos económicos. Por ejemplo, hablé del estatuto de inversión. Tendré que llevar un ajuste tributario, tendré que llevar una ley de presupuesto que ya estará discutiéndose, que tendrá que ser modificada porque incluirá una gran reducción de gasto por austeridad. Incluso voy a pedir facultades extraordinarias en otra norma para poder reducir el tamaño del Estado, eliminar algunas agencias, eliminar algunos costos, pero en materia de seguridad nacional ya elegido, ni siquiera esperando a posesionarme, habré ido a Estados Unidos a restablecer la alianza estratégica que implique, en primer lugar, un plan de choque para hacer mantenimiento y recuperación a las aeronaves que tenemos en un periodo de 60 días, recuperar siquiera el 50%. Voy a hacer un llamamiento de reservas activas a nuestras Fuerzas Armadas. 30.000 hombres, 10.000 policías, 20.000 militares. Eso tendrá una ley de incentivos, perdón, un decreto de incentivos para que la gente se anime a regresar y por el otro lado, un requerimiento que obligue a los empleadores a guardar esos empleos, los que lo tengan, por 24 meses. ¿Por qué esto es tan importante? Porque rápidamente hay que volver a tomar control de las ciudades y porque rápidamente hay que crear 5 fuerzas de tarea para 5 sitios críticos que hay que tomar rápidamente en el país. Sí, señor. Esto, te recuerdo, cuando yo fui ministro yo creé 11 fuerzas de tarea y 9 policías metropolitanas. Así que cuando yo digo estas cosas no es que alguien me escribió un memorando, es que ustedes saben que yo ya hice estas cosas y que sé cómo hacerlo rápidamente. Ese llamamiento a reservas va a ser muy importante porque es la manera de en 60 días tener una Fuerza Armada recuperada, nuevamente dotada, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en recuperación de tecnología, en inteligencia, en recuperación de tecnología, en básicamente aplicación de la fuerza, porque los tiempos cambian y lo que ya pasó hace 10 años no es igual hoy, pero los métodos y la planificación de cómo hacerlo, sí, que es lo que hice tanto en el gobierno del presidente Uribe como en mi tiempo como ministro. Aquí le mencioné solo unas cositas, Sí. pero vienen otras normas, por eso le hablo de cerca de 20 leyes que vamos a presentar el primer día. Yo necesito ganar con una gran mayoría en primera vuelta. Quiero tener un Congreso, por lo menos que el 60% del Senado esté con nosotros y lo propio en la Cámara, para poder llevar esas 20 leyes y en un periodo de un año haber agotado toda la agenda legislativa. Yo no quiero volver al Congreso de ahí para adelante. Me quiero dedicar a lo que sé hacer. Una vez planificado todo, ejecutado los siguientes años y para el cierre de mi gobierno con resultados contundentes en reducción del delito, en toma del territorio y en expansión económica, en particular en un crecimiento de la inversión y en la calidad del empleo. Sí, Hay sí. temas sociales también, por ejemplo, el tema de la salud requiere también una norma desde el primer día. Hay que llevar la reforma a la salud que sí organiza el sistema. Hay que tener una reforma pensional, pero que tenga fondos, porque recuerde esto, se están ofreciendo unas migajas que Petro ha ofrecido, pero Sí. que no tienen fondeo. Entonces hay que ofrecer ese fondeo. Mm. Bueno, yo puedo pasar aquí toda la noche Sí, sí, dando señor. estos temas, los conocemos directamente. Bueno, antes de que continúe Andrés, esta pregunta se la envían desde el barrio Molinos, una persona que le toca duro en las Digo, en calles Bogotá. molerse y trabajar.
Barrio Molinos de Bogotá. Muy buenas tardes, ministro Juan Carlos Pinzón. ¿Sí está escuchando? Sí, sí se escuchó la pregunta, ¿se está escuchando? Sí. Muy bajito. Escucho lejos, pero Ya, permítame verifico, ya va, viene así. Muy buenas tardes, comandante, y a los patriotas que nos ven en los 4 puntos cardinales de la tierra. Mi nombre es Sergio Salgado, les hablo de la ciudad de Bogotá, y mi pregunta es la siguiente. Resulta que en las temporales de empleo, las personas que cumplen 35 años en adelante no las consideran aptas para trabajar o por lo menos no tienen en cuenta su currículo. Yo quisiera preguntarle al ministro Juan Carlos como candidato presidencial qué se puede hacer para mejorar este planteamiento de las temporales, las cuales no permiten que personas mayores de esa edad no consigan trabajo de la manera más sencilla o al menos la más llevadera. Y es que en los últimos gobiernos se han dado muchas opciones de empleo, pero las temporales interrumpen que haya ese flujo de trabajo y el nivel de desempleo no baja por las políticas Bueno, de estas temporales. bueno, él es una persona que trabaja en la calle duro, le toca muy duro. ¿Cómo responderle a esos trabajadores informales que mucho sacrificio hacen? mire, hermano, a mí de las cosas que más me preocupan escuchando a esta persona y a otras, porque estoy recorriendo el país, ¿sabe por qué llegué un poquito tarde? Estoy aquí en Medellín y estaba metido allá en la comuna de Belén. Y allá en Belén estaba reunido con 100, 200 personas de la comunidad que me estaban contando los problemas. Luego esto tal vez coincide precisamente con eso. El problema que yo estoy viendo en el país tiene tres dimensiones. Lo primero, no hay inversión. Y como no hay inversión, no hay empleos de calidad. No hay obras de infraestructura nuevas, no hay compañías que se estén fundando, no hay inversión en tecnología, Sí, no hay nuevas plantas. Entonces, la calidad del empleo está cayendo. Dos, el empleo que se ha creado, porque la tasa de desempleo ha bajado, ¿pero por qué? Porque la tasa de informalidad, es decir, gente que trabaja y no paga seguridad social y por lo sí. mismo queda muy vulnerable, está hoy llegando al 60% del empleo. Es terrible lo que está pasando. Y tres, hay un asunto muy delicado con la educación. La educación está hoy educando a la gente para trabajos que no existen. Es Sí, decir, le dan a la gente un poco de títulos como el mío, economista, abogado, toda esta cosa. No hay suficientes empleos para eso. Entonces termina la gente en trabajos temporales, en trabajos informales y realmente habiendo casi que botado parte de su plata por haber invertido en educación. En esa línea, quiero un poco decir que se requiere una reforma de la educación, pero una educación que coja a la gente desde jovencita, pero también hasta la era de adulto, porque hay dos momentos. Me lo decía a mí mismo hijo hace unos días que tuvo dificultades. Me dijo, papá, quise conseguir un trabajo y resulta que me exigen experiencia. sí, Un muchacho de 20 años, ¿qué experiencia? ¿De dónde la va a sacar? Entonces no les dan el trabajo. Pero luego la gente ya de los 40 para arriba van a buscar un trabajo y entonces dicen, no, no, este ya está muy viejo o no conoce las tecnologías. Hay que crear primero un modelo educativo que le permita a la gente entrar a trabajar a trabajos que ya existen de entrada. Pero dos, hay que poder reentrenar a la gente a lo largo de la vida. Ese es el gran discurso y la gran discusión que hoy tienen países como Finlandia, como Corea del Sur, como Japón, los mismos Estados Unidos. Y es como ante los cambios tecnológicos vamos reentrenando la fuerza laboral para que pueda seguir accediendo a ingreso. Me da una respuesta larga, pero esto es para darles una sí, sí, visión. sí, señor, sí, señor. Bueno, Esos eran, continúe Andrés. esos eran los temas, me imagino, doctor Juan Carlos, que usted analizaba, estudiaba y preparaba clases, pero creo que también viajaba allá en Princeton, ¿cierto? Sí, si no estoy mal. Sí, Andrés, estos años estaba como profesor allá en la Universidad de Princeton en dos temas, en economía política y en seguridad nacional y geopolítica. Y le enseñaba a estudiantes de todo el mundo, de la India, de la China, del Reino Unido, de España, de Argentina, de México, por supuesto, Sí, norteamericanos. Y claro que estábamos pensando en estos temas. Ese es tal vez un asunto que yo le mm, quiero hoy ofrecer al país sí, con toda humildad, pero con toda responsabilidad. Yo no solo estoy listo para enfrentar los problemas que ya hay desde el día cero. Si a mí me sí, tocara ser presidente mañana, estoy listo, pero además traigo una visión
de cómo resolver los problemas hacia adelante o de cómo crearle a Colombia un potencial de hacer uso de nuestra riqueza en agua, en minerales, en alimentos, para convertir al país en un gran jugador global, porque lo podemos hacer a partir del orden y la seguridad. Pero Doctor, me imagino que porque usted vio en Princeton, conoció realidades de muchos otros países que tuvieron también dificultades y que ya también salieron adelante. No sé, el tema de los tigres asiáticos, el tema de algunos otros países que tuvieron dificultades económicas de desarrollo, de orden público y que en algún momento pues pudieron salir adelante. No sé, Corea del Sur. Así es. eh, no sé si eso Dediqué a es estudiar, muy dediqué a relevante para estudiar esto. el caso de Corea del Sur, de Finlandia, de Noruega, de Singapur, de Emiratos Árabes, de Israel, eh, Dinamarca, incluso lo estoy mirando, y Australia. Y al mirar estos países, todos esos países eran o igual que Colombia en la misma condición de ingresos en el año 60, diga usted, o varios de ellos más pobres. Y hoy todos son más ricos que Colombia, 7, 8, 9 veces. Corea era 4 veces, cada colombiano era 4 veces más rico que un coreano promedio en el año 55, 60. Para el año 85 tenemos el mismo ingreso colombianos y coreanos. Para el año 2025 los coreanos tienen 7, 8 veces un ingreso más alto que un colombiano promedio. eh, Entonces, eso fue lo que me dediqué a estudiar. ¿Por sí, qué? señor. Mi seguridad, planes de largo plazo y consensos en temas críticos, que es hacer uso de lo que se tiene para enriquecerse, Así. incluyendo el capital humano a través de la educación, pero pensando en crear riqueza. Y a propósito, este país no va a acabar con esa pobreza extrema de 6 millones de pobres si no hace 1.100.000 casas para la gente. Y no va a acabar con esa pobreza si no sacamos el oro, el petróleo, el cobre y nos enriquecemos con eso creando un fondo soberano. Y no vamos a salir de esa pobreza si no tenemos esta mentalidad de creación de riqueza, no de andar repartiendo la pobreza o estatizando todo, que lo único que hace es destruir el valor de la sociedad. Doctor, tengo algunas preguntas, preguntas rápidas, preguntas y respuestas muy rápidas. Eh, bueno, son 4, 5, 6 preguntas. Le solicito lo más rápido posible la respuesta para continuar con la otra. Y vamos a empezar con los acuerdos de la Habana. ¿Usted respetaría lo que se firmó de los acuerdos de La Habana o cuál de los 6 puntos eliminaría? Mire, el tema de la JEP a mí me tiene muy preocupado y estoy pensando seriamente en ver si hacemos dos cosas. O llevamos un acto legislativo para que se cree un capítulo específico para miembros de la fuerza pública y que los traten con dignidad y se resuelvan esos problemas, o va a ser mejor ya empezar a pensar en eliminar esa institución porque se volvió un paquidermo que no está sino trayéndole problemas al país y lavándole la cara a estos tipos de las FARC. Y Entonces, muy caro, ¿no? Y muy ¿cómo? caro. Y está saliendo muy caro. Extremadamente caro, Sí, sí. extremadamente caro. Estoy Bueno, muy justo con esa discusión hay L, que... ELN y FARC abría las puertas para un nuevo diálogo en los próximos 4 años de gobierno con el ELN y las FARC. Colombia nunca más puede volver a negociar acuerdos de paz donde los victimarios queden mejor que las víctimas. Vamos a imponer el orden. Si se van a enfrentar, los vamos a derrotar otra vez. Y vamos a tomar control permanente de los territorios y toca llevar lo que las Fuerzas Armadas siempre han pedido y nunca se llevó. Desarrollo, una carretera, un puesto de salud, todas estas cosas. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, Y señor. el que quiera rendir y se quiera integrar, reintegrar, bienvenido. Pero no vamos a regalar impunidad, nunca Bueno, más. intervención militar en Venezuela, hay un componente naval muy cerca de Venezuela. ¿Usted está de acuerdo con una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro? Sin duda, debo ser de las personas que ha discutido este tema antes de que ocurriera. Tenga la seguridad que fui yo de las personas que fue consultada en Washington hace por años sobre estos temas. Y hace años decíamos, ese régimen solo se va a ir cuando lo presionen. Ojalá esa presión termine en que se caiga el régimen. No solo en que Sí. se va a Maduro, sino en que se caiga el régimen. Porque va a haber dos poblaciones felices con la caída de Maduro. Primero los venezolanos, que son sus víctimas, y luego los colombianos, que hemos sido sus víctimas indirectas. Tanto así que recuerde, Germán, el ELN hoy es un grupo paramilitar del régimen de Maduro. Es que así estamos hoy. Sí, Ok. señor. Bueno, doctor. Oye, Sí, sigue, por favor, Andrés. Doc, corticas y al punto. Hay un punto que
antes de empezar la entrevista ya me di cuenta que, pero yo creo que la gente lo sepa, ¿católico o no? Católico. Católico, muy bien. O sea, practicante adicionalmente. Sí, sí, creo en Dios, en el Espíritu Santo, en la Virgen, rezo, Muy bien. oro. Perfecto. Dos, ¿aborto o no? No, no. Provida. Sí, yo soy prohibido. Muy bien. Tres, ¿matrimonio homosexual y adopción? ¿Sí o no? No, mi Ninguno de opinión. los dos. Hay cosas que no vamos a poder definir nosotros porque las cortes tienen sus posiciones. Pero si usted me Sí, pregunta qué prefiero, qué me gusta, yo le digo eso con sinceridad. sí, ya un tema personal. ¿Mm? Así es. Bueno, muy bien. Yo acabé con las cortas mías, Germán. Bueno, doctor, candidatos presidenciales ahorita. Antes de empezar a hablar de los demás candidatos, ¿usted se llevaría en su gobierno a alguien que haya trabajado en el gobierno Petro? No. Bueno, y de los Nadie. candidatos presidenciales que están en ese momento en la baraja, cuéntenos cómo está la relación suya, pero antes de eso, ¿quién de los candidatos presidenciales usted lo vería como ministro de Defensa, canciller y vicepresidente? Pues no sé si están en los candidatos presidenciales. Hay que armar unos equipos de altísimo nivel y yo no voy a nombrar a nadie que no tenga experiencia para un cargo. Una persona que no sea preparado, que no tenga trayectoria o que no tenga peso para ejercer un cargo, no lo puedo nombrar. ¿Cómo va a nombrar una persona? Ese es el ejemplo del gobierno Petro y de pronto lo hemos visto en otros gobiernos. Es que yo se lo digo por experiencia, cuando a mí me fue bien en los cargos que he tenido y hemos producido resultados, es porque uno no llegó a aprender en el cargo. El aprendizaje lo hicimos antes y lo hicimos en otros cargos. Eso es muy como en la vida militar. Al mejor teniente no se le nombra de general, o al mejor capitán de fragata no se le vuelve almirante, comandante de la flota. Sí. La gente va recorriendo un camino y ese es Bueno, el camino que yo sí he recorrido y que espero que la gente que me acompañe tenga eso. Porque es que sabe qué pasa, uno no se puede ir a tomarse el curso de ministro o de presidente por cuenta de los colombianos. Eso vo- es lo que vo- pasa. Yo sí vol- quiero gente muy buena. Ahora, sí ¿volverían las operaciones, volverían las quiero yo. operaciones beta con usted, las de bombardeo a los campamentos de la guerrilla? Nadie tiene más operaciones de ese estilo en la historia como ministro que quien le habla. Nadie. Así es. ¿Operaciones especiales con francotiradores a cabecillas de alto valor vuelven de nuevo? Nadie ha hecho más operaciones bajo dirección directa como ministro de Defensa que quien le habla. Entonces, incluso muchos de esos métodos con hombres especiales como usted, con esos soldados del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, con esos policías que trabajé la mano y que quiero para siempre y les ofrezco mi gratitud, fue con ellos que se desarrollaron esas capacidades y lo que tenían en mí era un hombre que los entendía y que tomaba decisiones, sin dudarlo, sin dudarlo. Eso es lo que pueden tener esa certeza. ¿Qué va a Germán, hacer con el perdón. ministerio? Sigue, ya está chiquita, Andrés. ¿Qué va a hacer con el Ministerio de la Igualdad, con los Terminar, consulados y embajadas creadas por el gobierno del cerrar. cambio? Hay que reducir los costos del país y ese ministerio no sirve para nada, hay que cerrarlo. Eso es burocracia, eso es una vagabundería lo que ha pasado ahí además. Y en el caso de muchos consulados, sobran. Si usamos la tecnología, por ejemplo, es que no se va a necesitar ni un consulado en un poco de sitios. A punta de tecnología, que yo sí creo y me gusta eso, vamos a poder reducir trámites, vamos a poder hacer trámites digitales. La gente no va a tener sino que tener su aplicación y listo, pero vamos a trabajar en eso. Bueno, Maravilloso. Andrés, Oh, vea, le pregunto una que me parece rara, que se me quedó en el tintero alguna vez. Muy raro que usted lo relacione con el gobierno Santos, pero no lo relaciona con el gobierno Duque, ¿cierto? Y usted fue Sí, embajador también del presidente Duque. Y sí, le yo fui fue muy bien en esa gestión en Washington. Cortico, pues ¿qué al hace punto. Fui embajador el último año del gobierno del presidente Duque en Washington, pero me pasó como me pasa siempre. A mí me nombran es cuando hay crisis. A mí me invitan, o sea, yo no soy del grupo de los queridos de nadie al final. A Es mí el me, bombero para apagar el incendio? mire, cuando fui ministro de Defensa, ¿cómo fue? Pues porque estaba incendiándose el ministerio, había un problema de seguridad, el presidente Uribe empezó a decir, mire lo que está pasando. ¿Qué terminó haciendo Pinzón? Cogiendo el Ministerio de Defensa, organizando eso y el mayor número de victorias, fortalecimiento histórico. Incluso, ¿y quién creen que lideró la construcción de nuevos hospitales para los miembros de las Fuerzas Armadas?
o recuperó el subsidio familiar para los soldados infantes de Marina Profesional, o se consiguió la prima y bonificación para los subintendentes y patrulleros de la policía, o logramos incluso que se pagara la famosa demanda que por años estuvo y que conciliamos a la luz de la Procuraduría para la gente que había mandado por sus asignaciones de retiro, más casas fiscales. Y no hablemos de una cosa que les gusta a ustedes que son marinos. ¿Qué tal lo de Cotecmar? En Buenísimo, eso increíble. que Buenísimo. decidimos toda la fabricación de buques y hoy aún hasta Petro se beneficia de eso. Bueno, no importa, porque no Un es Petro, orgullo, es un es la orgullo. Armada de Colombia. Es Bueno, un orgullo para el país y a nivel latinoamericano inclusive. Tenemos que doctor, reconocer. esta pregunta la hace Enrique Orrego desde Caldas, sargento de la policía. Dice, doctor Pinzón, ¿cree usted que los cargos en la dirección de las cajas administradoras Casur, Cremil, Tejen puedan ser por méritos antes que por jerarquía? Yo sé para dónde va Enrique Orrego. ¿Por qué no se ven suboficiales y no se ven soldados tan capacitados como directores de las cajas administradoras? Solamente se ven a los señores generales que hacen un buen trabajo, pero solamente se ven ellos arriba, teniendo en cuenta que hoy hay agentes, patrulleros, mejor preparados, incluso hasta con 2, 3 carreras de pregrado y especializaciones. ¿No cree usted que de pronto nosotros hemos discriminado a las bases de las reservas en este caso? Mire, voy a responder este tema y varios de una vez. Lo primero, yo soy el garante del sistema y el régimen especial de las fuerzas militares y de policía. Soy el garante. Esa tranquilidad ténganla, porque yo he visto por ahí gente que dice que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. No, si yo soy presidente, garantía absoluta de ese régimen. E incluso, si puedo incluso colocar algo de las regalías del oro, del cobre, si realmente crecemos mucho para apoyar un poco ese tema pensional y que haya algo de fondeo, lo haré, La, pero soy el garante del sí, régimen sí. pensional. La pregunta que hace Enrique Orrego está Claro, destinada claro, a que yo no sé, se estoy hablando. ven. Exacto. Lo que pasa es que quise aprovechar para recordar y aclarar esto. A diferencia de otras personas, soy el garante. Segundo, mire, así como dije, yo no puedo nombrar ministros que no estén preparados. Eso debe ocurrir en todos los cargos. Debe haber meritocracia. No puede uno nombrar a alguien simplemente porque toca o porque es amigo de o porque es el político y punto, o porque alcanzó cierto grado pero no se preparó para manejar una caja. Entonces vamos a hacer esas competencias y a mirar quién puede estar. Pero le dejo un tercer mensaje que me importa más, Germán y Andrés. Si yo soy presidente, voy a tener, le voy a decir esto, seré presidente en parte por lo que voy a afirmar en este minuto. Hombres y mujeres en retiro de la fuerza pública no solo serán llamados al servicio activo, sino irán a tripular, como dicen en la Armada, irán a participar de los cargos públicos en temas de control interno en todas las entidades y en temas de gestión administrativa en todas las entidades. Y le voy a Sí. explicar por qué. Porque yo primero confío en la gente de mis Fuerzas Armadas. Los conozco, sé su experiencia, preparación, los suboficiales, los oficiales, los soldados profesionales, los agentes. Hay gente con muchos años de experiencia que tiene más conocimiento para manejar problemas de este estilo que muchos otros. Y segundo, porque quiero que me ayuden a ordenar el Estado colombiano. Y Sí. eso lo quiero hacer con gente de las Fuerzas Armadas. Pero Germán, entonces, permíteme un desorden cortico antes de que se me olvide. Germán y yo veníamos siendo bien cercanos a alguien que, le soy sincero, yo no sabía que era tan cercano a usted. El tema Miguel Uribe, que es muy sensible para él y para mí, inclusive, y para usted también. ¿Qué tan Pues, cercano era usted a Miguel Uribe? ¿Y por qué? En qué condiciones que fueron tan cercanos? hombre, Miguel es un hombre, era un hombre muy joven, mártir de la patria hoy, y a propósito, su muerte a mí me obliga a asumir una responsabilidad para que su muerte no quede en vano, así como no quede en vano la muerte de soldados y policías por los fracasos que ya se han tenido y donde estamos hoy. Yo tengo que honrarlos haciendo que el país reencuentre un rumbo y fuera de eso se proyecte como un país importante, un país que se desarrolla. Pero hablando de Miguel específicamente, mire, Miguel lo conocí después de antes de ser candidato a la alcaldía de Bogotá, un día me buscó
fue muy generoso. Me dijo, Juan Carlos, yo siempre quise conocerlo, usted fue, dicen, según él, el mejor ministro de defensa que tuvimos, yo quiero aprender de usted y demás. Le dije, hombre, Miguel, claro que sí, me encantó, me pareció un hombre joven, muy buen político, muy querido, y así comenzamos la relación. Luego él participa en las elecciones de Bogotá, las pierde, y yo lo invito a trabajar conmigo en Pro Bogotá. Yo era el presidente de Pro Bogotá, entonces lo traigo a trabajar conmigo. Y estando allí me dice un día, Juan Carlos, ¿qué debo hacer yo para proyectar mi carrera futuro? Le dije, estudiar. Lo mismo que le digo yo a todo el mundo, prepárese. Si usted quiere tener un cargo, se prepara, joven. Entonces me dijo, ¿qué me recomienda? Le dije, váyase para Harvard, yo le firmo su carta de recomendación. Y así fue. Se fue para Harvard, allá compartimos. Estando yo embajador me invitó a Harvard, estando yo en Washington lo invité a pasar unos días de descanso con su familia conmigo. Nos acercamos mucho y nos volvimos amigos. Y luego, hace unos meses, hace como un año, me buscó y me dijo, Juan Carlos, quiero ser presidente de Colombia, ¿usted qué opina? Y yo le dije, Miguel, hay que prepararse más. Mire que estamos en un problema muy grave, hay que tener más preparación, más experiencia. Le dije, más bien, si yo llego a ser presidente, usted va a terminar de formarse a mi lado para que esté listo para ser presidente. Pasó el tiempo y 10 días antes de fallecer, me dice Juan Carlos, yo sé y créame que usted es la persona que está preparada para ser presidente de Colombia hoy ante la crisis que estamos, pero usted no tiene hoy el caudal electoral. Y luego me dijo él, yo sé lo que usted piensa de mí, porque ya lo hemos hablado, pero yo sí tengo el caudal electoral. Entonces me dice, si yo gano, ¿usted me apoya? Y le dije, claro que sí lo apoyo, porque usted es un hombre decente y bueno. Lo Sí. que pasa es que le reitero, hay que prepararse más, porque estamos enfrentando varias crisis, una crisis de seguridad, una de salud, una de pensiones, una de energía, otra de relaciones internacionales y una fiscal. Miren, esto no es un juego de niños. El país va a tener que tener un presidente que esté preparado para gobernar antes de llegar. Es que incluso elegido yo el 31 de mayo, en primera vuelta, si Dios permite, y el pueblo colombiano así lo decide, yo tengo que irme para Washington a los pocos días a hacer un gran acuerdo estratégico con Estados Unidos en seguridad, economía, tecnología, desarrollo, y un gran acuerdo también con el mismo Fondo Monetario, Banco Mundial y BID, CAF, para poder tener toda la capacidad de recortar el tamaño del Estado al mismo tiempo de crear las capacidades que son necesarias en medio de una crisis fiscal que hoy está rondando el 8% del Producto Interno Bruto, con una deuda del 65%, y al mismo tiempo para poder crear confianza y atraer la inversión y el Mm. emprendimiento en el país que nos ponga a crecer. Es que ese es el nivel de complejidad que hay. Y ni qué hablar de seguridad, que ya más o menos lo mencionamos. Es que hay una Sí. realidad complejísima. Doctor, pues ya estamos a 5 meses exactos y poco y una semana de las candidaturas al Senado y al Congreso. Ya estamos a menos de 8 meses de la primera vuelta. Pero hay una ley mordaza, no podemos saber las encuestas, pero sí hay algunas mediciones que incluso yo he hecho. ¿Cómo va usted a conseguir el apoyo? Porque usted nos lo dijo off the record, a usted no, nunca va a hacer un video bailando, ni contando chistes, ni ridiculizándose, como Claudia López, como Daniel Quintero, como muchos otros, pero ellos se están disparados en sus redes sociales. ¿Cómo va a ser usted? Porque al colombiano tristemente le gusta el show, el espectáculo, el grito. ¿Cómo va a ser usted que no tiene esta forma de ser? Estamos a 5 meses ya, prácticamente, de que estemos en plena batalla, en plena campaña ya seca, seca. ¿Cómo va a hacerlo? Tenemos casi 1000 espectadores a esta hora, le cuento. Hombre, impresionante. Muchas gracias y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan hoy y cuando vuelvan a conectarse. Mire, yo le diría lo siguiente. La gente en Colombia no se puede seguir subestimando. Hay gente que cree que porque las personas son pobres o no han tenido toda la educación o las oportunidades de otra gente, entonces simplemente se les puede engañar. Los colombianos no son tontos. Miren, en materia de seguridad la gente está sufriendo. Hay comunidades controladas, incluso en los barrios de las ciudades grandes.
ni qué hablar del Cauca o el Catatumbo u otras regiones. Dos, en materia de salud, ha incrementado en 10% el número de muertes evitables en el país. ¿Eso qué significa? Que la gente hoy está falleciendo porque no se le atiende o porque no se le da el medicamento. Hoy estamos a puertas de un apagón. Estamos además con una sensación de un problema fiscal que hace que el gobierno hoy haya presentado otra vez una reforma tributaria lesiva para la gente, pero en cambio siga creciendo el gasto y peor aún, un gasto que se refleja en corrupción, un gasto que se refleja en politiquería y burocracia. Todo esto hace que la gente realmente se dé cuenta que se necesita conocimiento, experiencia, amor patrio y capacidad de producir resultados. Ujú. Entonces, ¿yo qué deber tengo? Por supuesto, en estar en las redes sociales activamente. Por supuesto, en estar recorriendo el país como lo estoy ya haciendo, metiéndome a hablar con la gente, no solo en salones. Allá me he metido, como lo he hecho toda la vida, en barrios, hablando con comunidades. Ahora vengo de un barrio, estamos ahí en un restaurante popular, en un restaurante pollo. Eso es donde estábamos, porque esa es mi naturaleza. Es que yo vengo de esa naturaleza. Yo vengo, sí, de una gran familia militar, pero también de una familia de la mi madre de origen popular. Y por eso a mí no me asusta estar al lado de la gente, ni estar en los sitios más apartados o complejos del país. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, Pero y claro que hay que conseguir unos apoyos políticos, hermano. Y lo, yo estoy lo, trabajando para obtener unos avales que permitan que tengamos el apoyo político necesario. Y bu- he tenido conversaciones con algunos que aprecio mucho, estoy súper grato y sé que vamos a tener un trabajo muy lindo. bueno, antes de empezar con las preguntas de justicia y algo que Andrés es muy, muy ducho en eso, voy a leer una pregunta que me están haciendo aquí muchísimo, muchísimo. Lo vimos en unas fotos con María Eugenia Dávila, unas fotos también con Álvaro Uribe Vélez. Victoria Eugenia Dávila. Victoria Eugenia, sí señor, lo vimos en unas fotos. ¿Qué alianzas se van a hacer? Y me está preguntando con los demás candidatos, con María Fernanda Cabal, con, eh, con Abelardo de las Priella, ¿qué estrategia tiene? ¿Va a haber alguna unión? Mire, Colombia necesita una coalición democrática que Mm, sume a todos aquellos que creamos en la defensa de la libertad, en la defensa de la democracia, en el amor por Colombia y en el respaldo a las instituciones, en particular a las fuerzas militares y de Policía de Colombia. Quienes creamos en eso, tenemos que estar en esa gran coalición, porque esto se trata de salvar el país, de unirlo. Yo siempre he sido un factor de unión. Yo soy una persona que posiblemente sí represento autoridad, represento experiencia y por eso tengo la tranquilidad de poder hablar con múltiples sectores y tenemos que integrar esa coalición. Y eso espero que se refleje en una gran consulta en marzo que permita elegir un candidato muy fuerte que pueda ganar en primera vuelta y que al ganar en primera vuelta podamos avanzar. Entonces yo, de los nombres que ha mencionado, no solo no descarto a nadie, sino tengo cosas positivas y buenas que hablar de cada uno. Valoro su presencia y valoro su actividad en el espacio político. Ni qué decir del presidente Uribe, a quien te- admiro y simplemente debo siempre te- reiterar mi reconocimiento y respeto. le pido un favorcito a Andrés. Me escribe un señor senador. No puedo decir el nombre. Me escribe por el WhatsApp. Obviamente, solamente, no puedo decir quién es bien reconocido este senador. Me dice que le pregunte que si usted es el verdadero candidato de Álvaro Uribe. No, yo no puedo decir eso. Yo creo que el doctor Uribe tiene un partido, primero que todo, que es el Centro Democrático. Él está en un proceso que yo respeto profundamente además. Además, varios de esos candidatos del Centro Democrático los quiero y son mis amigos. Miguel Uribe, Londoño, lo quiero mucho. Y siento hoy el dolor, o lo acompaño en su dolor y lo siento también. A Paloma Valencia la quiero tremendamente. Es una persona valiosísima. A Paola Holguín, usted no sabe lo que yo quiero a Paola Holguín. Esa señora tiene un carácter, Inteligentísima. y la he conocido, le tengo mucho cariño y respeto. Le hablo de la senadora Cabal. María Fernanda es una persona que yo considero una persona coherente, que siempre ha mantenido una misma posición
Y tal vez reitero lo que dije el otro día, yo creo que yo la quiero más de lo que ella me quiere a mí, pero eso no es importante, porque aquí de lo que se trata es de una gran coalición democrática. Ella era representante a la Cámara cuando usted era ministro, ¿no? Sí, así fue. Y se llevaron bien para esa Y me época. colaboró mucho, y me colaboró mucho, y aprecio mucho que me hubiera ayudado. Y yo me acuerdo cuando ella era es la señora del presidente Fedegan, ellos hacían un evento muy bonito y donaban una vaca y unas vacas para honrar a nuestros militares. Y Sí, sí. participé varias veces de su evento y lo hice con mucho gusto y con mucho honor y con mucha gratitud, porque estas son las cosas que nos unen. Por eso hablo de esa gran coalición democrática. Pero hay otros nombres. Vicky Dávila, por Dios, es una persona de un valor demasiado importante para Colombia. Es la que ha enfrentado a Petro como lo enfrentó. Es la que develó todo lo que ha ocurrido en corrupción en el país como nadie. Eso hay que valorarlo. Y su Juan deseo Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa. es un hombre increíble. Enrique Peñalosa es tal vez uno de los tipos con más resultados probados en la historia reciente del desarrollo urbano en el país, por donde uno lo mire. En fin, hay gente muy buena. Me preguntaban por Abelardo Lesprilla, ha sido un abogado comprometido, un hombre que hoy quiere aportarle al país y se viene y quiere aportar. ¿Cómo no vamos a valorar toda esa presencia de estas personas? Lo que tal vez digo es que cuando ya se trata de hablar de quién tiene experiencia en seguridad o en la relación con Estados Unidos o en el tema de salud o en el tema económico, pues ahí es donde tal vez las diferencias están y es lo que yo tengo que poder explicar a los colombianos de que no tengo que llegar a aprender, sino tengo un plan, tengo una visión y estoy listo para ejercer el gobierno en defensa de todos ustedes, para proteger a Colombia, pero sobre todo también para que el país progrese, porque eso también se trata de volver al optimismo, de volver a la ilusión, de que todo lo que hagamos en trabajo duro retorne en calidad de vida, en progreso, en buen ánimo, en buena vida para Colombia. Como No, dice el presidente Uribe, Germán, uno no necesita hablar mal de la panela del otro para venderla de uno, ujú. ¿cierto? ¿Sí? Eso Eso es siempre así. lo ha dicho nuestro presidente Uribe. Pregunta penúltima, mi penúltima pregunta, doctor. Usted sabe que yo se lo han manifestado ya, el tema justicia. Me preocupa bastante, nos preocupa bastante. Fíjese, y para usted mismo, si fuera presidente, usted va a llegar a hacer cosas que no le van a perdonar una cantidad de gente nunca más. Y que su vida y la de sus hijos y la de su familia van a estar comprometidos de ahí en adelante hasta que usted se muera, como le está pasando al señor presidente Uribe. Y el tema justicia es fundamental, es crucial. ¿Qué decir sobre el tema justicia en líneas generales, doctor Juan Carlos? Retomo con el primer punto que usted trata y yo le diría, yo ya por las decisiones que tomé, siento mucho de lo que le pasa al presidente Uribe, porque es que de todos los candidatos que hay, solo hay dos que trabajamos con el presidente Uribe en su gobierno y solo uno en la seguridad democrática. Paolo Alguín trabajó en el gobierno del presidente Uribe juiciosamente y yo fui el viceministro de Defensa que diseñó todo lo que ya conté al principio y participé en las cosas que pasaron. Entonces, esto no es un cuento. Y luego como ministro, pues ordené, participé y lideré a unas Fuerzas Armadas a victorias contundentes que hoy en día además tratan de mirar y de cuestionar. Entonces, yo sí siento el dolor que hoy llevan muchos militares teniendo que ir a la JEP, infamemente como me los tratan, me duele. Y siento también mucho dolor del presidente Uribe hoy con una condena cuando veo a todo tipo de criminales por lesa humanidad, corrupción o delitos comunes tratados como personas de altísima categoría. Todo eso es infame. Eso rompió el contrato social en Colombia, Andrés. El Sí, contrato en Colombia hoy está en duda, porque el contrato social se trata de que el Estado está para proteger a la gente y para ofrecer justicia en favor de las víctimas y castigar al victimario. Hoy, los victimarios lideran Colombia y justifican su criminalidad y tratan de reescribir la historia. Y en cambio el ciudadano está solo para pagar impuestos y sostener eso. Y la víctima está todavía más abajo. No le dan nada. Tiene incluso que casi que no tiene derecho a decirle a un bandido bandido, porque resulta que revictimiza al victimario. Es como el mundo al revés. Yo quiero hablar con las cortes. Yo respeto la rama judicial, soy un demócrata y creo en la independencia de las cortes y conozco además muchos magistrados y jueces comprometidos y de primera. Pero tenemos que
hablar que el país necesita un mandato claro en justicia. Tenemos que hacer una reforma que lleve el fin de la impunidad. No podemos seguir en esta impunidad. Y yo he hablado con muchos jueces y ellos lo saben. Y hay preocupación. Por ejemplo, por eso creo que el aporte que yo puedo hacer también desde el Ejecutivo no solo es hacer un acuerdo para una reforma a la justicia anti-impunidad, sino también hacer 80.000 cupos carcelarios. El país no volvió a hacer cupos carcelarios. Necesitamos hacer 4 cárceles muy bien hechas de 20.000 cupos. Mire que yo estoy visitando el Secot en El Salvador. Sí. Obviamente conozco este tema en detalle y si bien es cierto hay cosas que no se van a poder hacer en Colombia por la aplicación de nuestras normas, sí se puede hacer una cárcel rápido, sí se puede hacer una cárcel de alta seguridad y sí se le puede exigir al criminal que se resocialice a partir del trabajo duro, a partir de la disciplina y a partir de el cumplimiento de normas supremamente estrictas. Y apretar IMPEC, ¿no? Porque eso está manga por hombro. Ese es un debate que el país tiene, si esa es una entidad que puede existir o no. Ya la han intentado liquidar en el pasado, no se ha logrado, pero Sí. es un dolor de cabeza. Yo creo que en el IMPEC también hay gente buena, pero también hay mucho enredo. ¿Cómo convertir esto en algo que sirva? Por eso estas nuevas funciones va a tocar hacerlas con unos métodos o unas agencias diferentes para que esto se pueda hacer rápido y funcionen bien. Así es. Doctor, estaba viendo la cantidad de comentarios, pues muy bueno que nos esté acompañando. Espero que no sea la última vez que nos acompañe aquí al canal. ¿Cómo ve usted? Mañana tenemos a María Fernanda Cabal, pasado mañana a Abelardo de la Espriella, incluso tenemos al señor Santiago Botero. ¿Cómo ve usted que se escuchen todas las voces, independiente que si usted es el favorito o no el favorito, el que sea, el que viene mañana, esta importancia de traerlos a estos canales, a estos espacios independientes? Pues mire, Germán, primero lo felicito por su capacidad convocatoria, por su persistencia. Ahora lo hablábamos y usted hasta me echaba vainas y me decía, hombre, Juan Carlos, lo llevo intentando localizar y mire que se demoró mucho y lo hicimos. Yo en el resumen lo que le diría es, hombre, eso me genera su mi admiración por usted y además lo he visto tomando posiciones. Y también la manera de hacer democracia es esto. Es que aquí tiene que venir la gente y demostrar que no se trata solamente de gritar duro. Mire, yo siempre digo, hasta por mi tamaño, por lo que me ha tocado en la vida, pues de pronto puedo gritar más duro que muchos, puedo poner cara más bravo. Pero esto se trata de saber, conocer, tener propuestas, tener contenido, ser capaz de realizar planes, de demostrar que sabe ejecutar y luego de demostrar que tiene resultados. No estamos hablando de la presidencia de una Junta de Acción Comunal, que es un cargo muy digno. Estamos hablando de la presidencia de Colombia, que requiere gente con la capacidad para enfrentar los problemas de hoy y proyectar a Colombia al destino que se merece. Doctor, mi última pregunta. Le va a tocar la fibra mía, que también es la suya, porque yo sé que usted tiene unos fuertes vínculos acá en la ciudad de Medellín. Estamos los dos en la ciudad de Medellín. Sí, señor. Esta cantidad de ataques en contra del departamento de Antioquia durante este gobierno y ese centralismo tan bravo que hemos sufrido durante mucho tiempo, yo creo que usted ha sentido, ha percibido la incomodidad del pueblo antioqueño y medellinense específicamente. Ayer lo vi por ahí en Río Negro, estuvo en Bello también. Creo que es generalizado el tema de no aguantamos más, que desde el gobierno central, este en específico y otros, inclusive en el pasado, nos maltraten tanto a los antioqueños. ¿Qué hacer con este departamento de 6 millones de personas, de 125 municipios? Y yo sé que usted conoce los más bravos, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, el Bajo Cauca, Magdalena Medio, pero este acordeón arrugado, 63.000 kilómetros con vías bien complejas, Urabá apenas despegando. ¿Qué mensaje darle a los antioqueños hoy que nos sentimos tan apaleados por parte del nivel central? Mire, lo primero que yo quiero arrancar es por expresarle admiración por los antioqueños. Hay que ir a ese puerto de Puerto Antioquia que acaban de hacer los antioqueños sin un peso público, solo empresa privada. Es el puerto más, perdóname el español, el puerto más berraco que yo haya visto. ¡Qué obra de infraestructura! Entonces arranquemos por ahí. Es que este país sí puede hacer las cosas. Aquí no nos podemos dejar montar de los destructores,
porque aquí somos gente que es capaz de construir y crear riqueza y progresión social y económica. Pero en esa línea, lo que ha hecho Petro es infame y su demostración de ser un mal hombre, un mal presidente, es lo que ha hecho, por ejemplo, con Antioquia. De tantas que hay, pero esto de Antioquia, ¿cómo es posible que le niega la plata al túnel del Toyo? Túnel que está ya para terminarse. ¿Por qué? Porque me da la gana, dice el tipo. Y le niega a una ciudad como Medellín el Metro del 80, que es una obra que estaba programada y financiada. Porque me da la gana, porque me cae mal el alcalde, me cae mal el gobernador. Entonces, claro, en Antioquia hay hoy una rabia y una frustración muy grande, porque es que es un odio al departamento, es un odio a la gente, porque usted no puede castigar a la gente porque le cae mal una persona. Es lo primero. Lo segundo, en mi presidencia hay una cosa muy positiva que va a pasar, y es que yo sí soy amigo de buena parte de los alcaldes importantes del país. Todos son importantes, pero hablo de las ciudades más grandes. Y soy buen amigo de buena parte de los gobernadores de los departamentos más críticos. Yo me voy a sentar con ellos en el momento en que sea elegido. Les voy a decir, mire, el Estado colombiano está quebrado, pero yo puedo hacer cosas por ustedes. ¿Qué necesita cada uno? Y analicemos qué está a mi alcance y acordemos ya un plan de trabajo. A Medellín esto, a Antioquia esto, a Santander esto, a Bucaramanga esto, a Cali esto, a Barranquilla esto, y así sucesivamente. Para que el presidente le deje a sus gobernadores y alcaldes cerrar sus mandatos, lucirse ellos, porque yo no me tengo que lucir, yo ya seré presidente, no necesito medallas, no necesito reconocimientos, no necesito homenajes, necesito es trabajar. Y así, de esa manera, precisamente ellos se luzcan, cierren bien sus gobiernos, se logre elegir otra vez alcaldes y gobernadores buenos que vengan a ayudar, mientras el presidente se dedica a irse a Florencia, pero no en Italia, sino en Caquetá, y viaja a California, pero no en Estados Unidos, sino en Santander, y se mete en Granada, pero no en España, sino aquí, o en el Meta, o en Antioquia. Ese es el presidente que tenemos que tener, uno que está al frente, de primero en el orden de batalla, de primero en los problemas económicos y sociales, sentado hablando con la comunidad, restableciendo la lógica de esa conversación comunitaria que es fundamental, ese vínculo inviolable entre el mandatario, que no es otra cosa que un servidor público, y la comunidad a la que sirve. Esa es mi obsesión. Por eso me vine, por eso estoy aquí. Doctor Juan Carlos, yo le voy a pedir un permiso a ti y a Germán, porque tengo que ir a acostar a mi bebé. Tengo una niña de Doctor, 6 años, sí, que les voy a mandar un saludo muy especial y un Dios les pague a ustedes. claro que Y sí, eso va- doctor. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado de todo corazón. Que sea por el bien de Colombia, que se puedan unir todos y que entendamos que el verdadero enemigo es Gustavo Petro y el socialismo. Por favor, pues las frases para de despedida, doctor. Pues muchas gracias, mi mayor, muy agradecido nuevamente por esta invitación y decirles que estoy listo para ser su presidente mañana por la mañana si fuera necesario, que me preparé para esto, que tengo un plan, una visión, que tengo la claridad para asumir estas responsabilidades, que estoy dispuesto a unir el país y quiero ser el presidente de todos los colombianos sin excepción, no de un grupo, no de un sector. Y en esa línea me vengo a esto, por amor a la patria, a recorrer Colombia, pero con la convicción de estar listo a ofrecer lo que se necesite. Humildemente estoy a disposición de los colombianos. Bueno, sí, señor. yo Muchísimas le- gracias a usted y a todas las personas que están conectados. Nos vemos mañana a las 12 con todo lo que está pasando en Colombia. Y en la noche, 8 de la noche, María Fernanda Cabal. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos en las calles. Andrés, que Dios te bendiga también, doctor.